Hola amigas y amigos, seguidores de mis informaciones, las informaciones y comentarios de Ricardo Fraguas, y seguidores del programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad en Radio Internacional de España. ¡Feliz año 2019! Ya estamos abandonando casi los principios de siglo. ¿Os acordáis cuando hablábamos del siglo pasado? Decíamos a principios de siglo. Bueno, pues ya estamos a punto de entrar en los años 20, que fueron, bueno, pues un momento de especial progreso, innovación, iluminación también del conocimiento, por el conocimiento, el siglo pasado. Y sabemos que en este siglo puede ser lo mismo. Fijaros que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para concentrarnos en lo absolutamente importante, ¿no? Que es el gobierno de la paz y de la armonía, y que todas y cada una de las personas de la familia humana puedan ejercer lo que hemos reconocido también como derechos universales, ¿no? El ejercicio del derecho a la vida y a ejercerla con dignidad, tener vivienda, tener acceso a un trabajo digno, a la educación y a la atención sanitaria, un privilegio que, bueno, nos permitimos en muchos lugares de la Tierra cada vez más, pero que sabemos que se puede extender a todo el territorio del planeta para que, como decimos, todas y cada una de las personas que formamos la familia humana puedan ejercer estos derechos. El camino no ha sido nada fácil a lo largo de la historia de la humanidad, y muy en particular de la historia reciente. El siglo pasado tenemos que tener muy presente, llegamos por una parte por la madurez tecnológica y por otra parte por el extremo máximo de la barbarie humana, pues a vivir dos guerras mundiales, la primera con más de 20 millones de víctimas, y la Segunda Guerra Mundial, y con el advenimiento de las armas de destrucción masiva y bueno, pues la imposición del terror llevado al máximo extremo por los enfermos mentales que pusieron en marcha la posibilidad de exterminar prácticamente un pueblo, ¿no? 20 millones, casi 20 millones de víctimas judías, y más de 60 millones en total que se hayan contado en la Segunda Guerra Mundial. Pues teniéndolo bien presente, como digo, pues a pesar de haber llegado a esos extremos, también el hombre, la mujer, el ser humano, basado en esa capacidad tremenda de innovación y de creación y de creatividad, bueno, pues supimos y pudimos, me parece complicadísimo, pues ponernos de acuerdo en que eso no podía volverse a reproducir, ¿no? Y formamos grupos de discusión y de ejecución en torno a todos los pueblos, para crear finalmente la Organización de las Naciones Unidas, que con todas, repito, como siempre os digo, con todas sus grandísimas ineficiencias propias de los grandes cuerpos de organizaciones, con sus burocracias y también pues con sus deficiencias propias del propio ser humano, en torno a pues esa gran lacra que llevamos como seres humanos también, ¿no? Que es en muchas ocasiones la falta de integridad, es decir, hacer lo correcto y lo apropiado para todos, incluso cuando nadie nos aplaude por ello ni nos estén viendo. Bueno, pues a pesar de todo, hemos conseguido que no vuelvan a reproducirse esas tremendas atrocidades que vivió la humanidad el siglo pasado. Mucho estamos oyendo ahora mismo, y es fantástico porque tenemos esa posibilidad de acceder a la información y al conocimiento de manera instantánea y de diversas fuentes como nunca antes habíamos imaginado. Pero bueno, estamos escuchando serias críticas, muchas de ellas muy negativas, en torno pues a la razón de ser de las propias Naciones Unidas. Que no se nos olvide, la razón de ser es precisamente intentar avanzar en lo que
que hemos considerado como objetivos fundamentales. Y el primero es la erradicación de la pobreza. Si es que en los años 50 e incluso en los años 70 pensábamos que no era posible, que no había suficiente alimento para alimentar a todas las personas de la creciente familia, tremendamente creciente familia humana, ni teníamos recursos para poder facilitar el que todas las personas pudieran ejercer esos derechos universales que hemos calificado como fundamentales, ¿no? El derecho a la vida y el acceso a la vivienda y al trabajo, que haya trabajo para todos, pues no va a ser posible, se decía por parte de los estudiosos, como digo, incluso en los años 70. Bueno, todas esas hipótesis están absolutamente descartadas. Sabemos que hay de sobra y para todos y para muchas generaciones. Y afortunadamente hemos avanzado también en el desarrollo de nuestra tecnología, que nos permite acelerar el paso hacia esa erradicación de la pobreza, que sabemos que si nos da la gana podemos hacerlo, y al ritmo que lo estamos haciendo podemos hacerlo en la presente generación. Casi podíamos haberlo hecho si hubiéramos querido en la presente década también. Ya solo nos queda el 2019 para llegar al 2020. Bueno, vamos a fijarlo en el 2030, como han hecho nuestros hermanos que tienen posiciones ejecutivas y de coordinación en las Naciones Unidas. Pues vamos a ver si llegamos al 2030. Algo fundamental para que esto suceda, pues es la maravilla de las maravillas de la vuelta, y digo vuelta porque ya lo hacíamos a principios del siglo pasado, la vuelta al aprovechamiento de los recursos naturales para la generación limpia y renovable de energía. No solo es una responsabilidad de todos el erradicar la dependencia de la quema masiva de combustibles fósiles, porque sabemos que es perjudicial, que mata a las personas de una en una con las emisiones contaminantes de los vehículos de combustión y de las propias calefacciones o las centrales térmicas que producen energía, que continúan todavía quemando combustibles fósiles, sino que además ya no es que ponga en riesgo la vida tal y como la conocemos en el planeta, sabemos que está sentenciando nuestra existencia y la existencia de vida en el planeta. Esa quema masiva de combustibles fósiles por la tremenda, desproporcionada aportación de gases de efecto invernadero que desequilibran el equilibrio natural de esos gases que permiten una temperatura media en el planeta para albergar la vida en general y la vida tal y como la conocemos ahora mismo. Supone, como digo, una responsabilidad acelerar el paso hacia esa independencia de la quema masiva de combustibles fósiles, en la que hemos basado el progreso de la humanidad en los últimos 100 años, pero que sabemos que no puede ser así. Bueno, ya que lo estamos viendo, lo estoy viendo ahora mismo, a ver si soy capaz de cambiar la imagen de la cámara aquí, para que veáis, por ejemplo, en este caso, no hablamos de los gases de efecto invernadero, pero sí de las emisiones contaminantes en una ciudad como la de Madrid. Hoy que iniciamos de nuevo el programa Emisión Cero en la temporada 2019, en este año que estrenamos, hoy a las 2 de la tarde a través de las emisoras de Radio Internacional de España en España y en el resto del mundo. Y ya lo podéis seguir después, como siempre, en radiointernacional.es, bien en directo o en la versión de podcast. Pues daremos cuenta de la calidad del aire de las ciudades, de las principales ciudades del mundo. Hay herramientas fantásticas ahora mismo, como la que vamos a compartir hoy, de Plume Labs, en la que podemos ver cómo está la calidad del aire en nuestra ciudad y unas recomendaciones varias. Por ejemplo, lo estáis viendo, ¿verdad? No sé si se aprecia bien en la camarita del teléfono, esa neblina negra, el smog que llaman los anglosajones, ¿no? Mezclado con un poco de vapor de agua de la humedad de la niebla con el humo, y en este caso las partículas en suspensión emitidas
principalmente por los vehículos que todavía continúan utilizando motor de combustión y las calefacciones que queman combustibles fósiles, incluido el gas natural, que es el más limpio. En ese caso pues continúa emitiendo CO2, pero no contribuye a deteriorar tanto la calidad del aire. Principalmente la quema de los combustibles fósiles por los vehículos de motor de combustión es lo que, y las calefacciones, lo que provoca ese smog, ¿no? Esa mezcla de fog y smoke, de niebla y humo, lo que hace bueno, pues que podamos además ver que el aire es poco saludable y no está limpio. Más allá de lo que nuestros ojos nos indican, pues vais a poder ver, si lo deseáis, en la aplicación para vuestros teléfonos móviles de dispositivos conectados, en tiempo real, conectando con los sensores de calidad del aire de todas las ciudades del mundo, pues de manera ya muy gráfica, muy visual y muy sencilla, el ver pues cómo está el aire, ¿no? Se recomienda hoy, o incluso se recomienda expresamente no hacer deporte al aire libre, porque va a ser malo para nuestras vías respiratorias. O por otra parte podemos salir tranquilamente a hacer deporte a la calle. Bueno, pues en el día de hoy en Madrid, por favor, si podéis, lo más recomendable es que dejéis el deporte al aire libre para otro día. Conviene que los ancianos y personas que puedan estar más débiles de salud hoy se den un paseo por la ciudad de Madrid. Pues no es un buen día, y así nos lo dice esta aplicación, como digo, de manera muy sencilla. Mejor quedarse en casa, porque hoy es uno de esos días que fallecerán lamentablemente personas en ciudades como la ciudad de Madrid, donde las partículas en suspensión están muy por encima de los límites de emergencia recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El dióxido de nitrógeno, principalmente también, además de tolueno y benceno, pues en el que fallecen personas que podían vivir durante meses y años más, que ya padecen enfermedades cardiorrespiratorias, pero que debido pues a este deterioro de la calidad del aire, pues un día como hoy no pueden aguantar más y pierden la vida. Son las más de 3.000 personas que a lo largo del año en una ciudad como la de Madrid fallecen prematuramente debido al deterioro de la calidad del aire. Bueno, pues hoy en Emisión Cero, al que estaremos encantados como siempre de que nos acompañéis, si queréis, en directo o en la versión de podcast, entre otras cuestiones, hablaremos también de la calidad del aire y de herramientas que nos ayudan, como esta de Plum Labs, a tomar conciencia sobre cómo están las cosas, y además nos animan a poder contribuir a cambiarlas. Comenzado tras saludaros y felicitaros el año en esta conexión en directo, gracias a la gentileza de nuestros amigos de Facebook, a una vez más ensalzar la importancia y la labor de tener un lugar de encuentro y de decisión como las Naciones Unidas, para seguir avanzando en los objetivos principales de la civilización humana. Uno, pues que todos podamos ejercer el privilegio de hacer ejercicio también y uso de y disfrute de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, el derecho a la vida, a ejercerla con dignidad, en paz y en libertad, con acceso a la educación, a la vivienda y a la atención sanitaria. Es lo que reconocemos como estado de bienestar, que en muchos territorios, como decíamos, del planeta, pues ya podemos ejercer. Que no se nos olvide también, está fantástico por supuesto, y no debe ser de otra manera, exigirnos a nosotros mismos y a nuestros representantes avanzar en la defensa de estos derechos e intentar, bueno, pues hacer de las
democracias y de los estados de derecho cada vez más completos, equitativos y justos. Pues que no se nos olvide, pues en el caso de España ahora mismo nos encontramos entre los 20 primeros países, las 20 democracias más avanzadas, por delante de los Estados Unidos, donde todavía pues la pena de muerte continúa estando vigente en varios estados. Y no solo por ello, pues también se nos reconoce en este caso por el índice de referencia de el Economist, de la unidad del Economist dedicada a estas cuestiones, y que todos los años pues establece ese ranking detallado y justificado de las democracias más avanzadas. Pues en España hemos conseguido entre todos que así sea, ¿no? Avanzar, fijaros en lo que es clave, ¿no? Que es el ejercicio del derecho a la vida, el poder vivir en paz, en libertad y armonía, respetándonos los unos a los otros, tener acceso a la vivienda, a un trabajo digno, acceso a la educación y a la atención sanitaria, otro de los grandísimos tesoros que tenemos en España, ejemplo e inspiración para el resto de las hermanas y de los hermanos de la familia humana en todos los territorios del planeta, porque lo hemos conseguido hacer así. Y bueno, pues, no se trata solo de una cuestión de orgullo y de sacar pecho, que también, ¿por qué no?, sino de proteger, respetar, valorar lo que tenemos y, por supuesto, intentar llevarlo más allá. Una de las maneras es el reconocimiento de las personas, hablando muy en concreto de la atención sanitaria, de las personas que dedican su vida y sus recursos pues a esta cuestión, ¿no?, cargada, por supuesto, de sentido de servicio público y de generosidad, como es el de atender a la salud y a la vida de los demás, pues desde los estamentos públicos, con el esfuerzo necesario para el reconocimiento de esta labor también de manera económica, con unos sueldos que vayan incluso más allá de la dignidad que nos reconoce en este caso The Economist. Pues así es, estamos en España, no hay más que venir aquí. De hecho, tratando con personas, como sucederá a vosotros también, de otros países, pues que contemplan el lugar donde poder vivir, en el caso de poderlo elegir, en el momento del retiro o también en el trabajo, pues es uno de los territorios predilectos por todos los conceptos, por supuesto, las grandes riquezas que tenemos en todos los sentidos, socioeconómicas, culturales y naturales. Fijaros que España ahora mismo también, por circunstancias, somos también el país del mundo con mayor reservas de la biosfera en este momento, ¿no? Nuestra naturaleza pues es absolutamente variada, igual que nuestro clima, y nos ofrece pues todas las riquezas que ya conocemos y que a veces pues no sabemos encontrar el suficiente tiempo para disfrutarlas y también ayudar a protegerlas, y así es. Bueno, pues hecho este recientísimo reconocimiento internacional a nuestro Estado de Derecho y gozo de las libertades que tenemos en España, que siempre podemos ir, por supuesto, muchísimo más allá para conseguir lo que deseamos, que sea una sociedad cada vez más equitativa y justa, avanzando pues por supuesto en la protección social, la protección especialmente de los más vulnerables e indefensos,
pues voy a dejaros en este camino que hago como siempre, en vehículo 100% eléctrico no contaminante. Mi recomendación, como siempre, es que si está en vuestra mano y si además utilizáis un vehículo de 2 o 4 ruedas para vuestros desplazamientos personales, pues cuanto antes os paséis a un vehículo no contaminante, capaz de moverse con la energía producida por fuentes naturales, por el sol y por el viento, y que nos permite, pues entre otras cuestiones, aliviar ese deterioro de la calidad del aire de las ciudades, y mucho más, ¿no? Frenar también la dependencia del suministro de materias primas que no se producen en los territorios más cercanos, y que además su uso sabemos pues que es malo para todos. Gracias como siempre por acompañarme, que llevéis una vida saludable, sostenible, muy feliz en este 2019, y como sabéis, si queréis, pues nos encontramos dentro de un ratillo. Ya estoy llegando a los estudios centrales de Radio Internacional de España, en la calle Orense 68. Tenéis vuestra casa, y muy especialmente los lunes a las 2 de la tarde en vuestro programa Emisión Cero. Hasta pronto, amigos.